Hola, mi nombre es Carmen Burundarena, soy la actual jefa de residentes de infectología infantil del hospital y hoy les voy a estar dando la clase de Chagas congénito. Les dejo mi mail por cualquier duda que surja. La enfermedad de Chagas es la principal endemia parasitaria de la Argentina. Esta enfermedad es producida por un parásito unicelular llamado Trypanosoma cruzi, que se transmite por varias vías. Dicho parásito se presenta en la sangre de los vertebrados en forma de tripomastigote, que tiene la característica que es extremadamente móvil y tiene la presencia de un flagelo. En los tejidos, el parásito se encuentra como amastigote y puede persistir en esta forma varios años. El vector, que popularmente en nuestro país lo llamamos vinchuca, puede compartir la vivienda con el hombre. La especie más importante en el cono sur de las Américas es el Triatoma infestans. ¿Y cómo es un poco el ciclo de esta parasitosis? El Trypanosoma cruzi ingresa al tubo digestivo del insecto cuando éste pica a una persona o a un mamífero infectado. El parásito se va a dividir activamente en su intestino, dando origen a las formas infectantes. Y la vinchuca va a transmitir el parásito a través de las heces, que van a ser depositadas ya sea mientras succiona de la picadura, a través de la misma picadura o a través de heridas o mucosas intactas. El Trypanosoma cruzi ingresa a las células nucleadas. La forma intracelular es el amastigote, se replica por fusión binaria, se transforma en tripomastigote y es liberado a la sangre. La vinchuca es infectante a partir de los 10-30 días de haber picado a un individuo parasitado y es infectante durante toda su vida, que son aproximadamente 2 años. Independientemente de cuál sea la vía de transmisión, la enfermedad de Chagas va a tener diferentes fases. La primera fase es la fase aguda y le sigue la fase crónica, que a su vez se divide en fase crónica indeterminada o asintomática y fase crónica sintomática. La fase aguda va a tener una duración variable de semanas, meses, aproximadamente entre 30 y 90 días. Se caracteriza porque hay una alta carga parasitaria. Los pacientes, en su gran mayoría, la mayoría de los casos, van a ser asintomáticos y solo el 8% de los pacientes van a presentar síntomas de enfermedad de Chagas en esta fase. Que esto se puede dar en las primeras 3 semanas luego de la transmisión en general. De aquellos pacientes que van a presentar síntomas, lo más frecuente es que tengan síntomas inespecíficos, es decir, fiebre, astenia, dolor corporal, vómitos, rash, anorexia, irritabilidad. Esto es lo más frecuente dentro de aquellos pacientes que van a presentar síntomas. Y solo el 5% de los casos de los pacientes sintomáticos, que recuerden que es lo menos frecuente, van a presentar síntomas específicos, es decir, esos que conocemos nosotros como el signo de Romagna, que era el complejo oftalmoganglionar, caracterizado por edema y eritema bipalpebral, conjuntivitis, dacrocistitis, o el chagoma de inoculación, que es esa lesión tipo furunculoide que va acompañada de la adenopatía satélite en el sitio de inoculación. Pero recuerden que si bien estos síntomas son muy específicos, son muy poco frecuentes y ya es muy poco frecuente que los pacientes presenten síntomas cuando tienen la enfermedad de Chagas en forma aguda. Luego de la fase aguda, que recordemos que puede ser de 30 a 90 días más o menos, le continúa la fase crónica. La fase crónica en un principio es indeterminada porque el sistema inmune controla la infección, pero no la elimina.
La mayoría de los pacientes son asintomáticos, tienen baja parasitemia y tienen presencia de anticuerpos específicos. Y luego le continúa la fase crónica sintomática que se da en el 20 a 30% de los individuos y es en aquella fase en donde aparecen lesiones principalmente a nivel cardíaco, de tubo digestivo o del sistema nervioso periférico. Y los métodos diagnósticos van a variar de acuerdo a la fase de la enfermedad en que estemos. Acuérdense que la fase aguda es un momento de alta parasitemia, así que para esta fase vamos a elegir métodos directos en sangre para hacer el diagnóstico. Seguramente ustedes conozcan el microhematocrito, pero hay otros métodos directos en sangre también para hacer diagnóstico que están ahí mencionados. Y no se olviden también que vamos a hablar un poco después de esto de la PCR, que es un método directo importante para la fase aguda. Obviamente, si el paciente tiene síntomas neurológicos, también puedo utilizar algún método directo en LSR o si tengo la posibilidad de hacer una biopsia, también se puede utilizar un método directo. En cambio, en la fase crónica, em, acá vamos a tener sobre todo los métodos indirectos, que eso sería la serología de IgG para Chagas, que de acuerdo al centro donde estemos vamos a tener distintos métodos. Nosotros utilizamos mucho el ELISA o el HAI, pero hay en otros lugares que tienen aglutinación o IFI. Pero cualquiera de estos métodos indirectos nos van a ser útiles para hacer el diagnóstico en la fase crónica, ya que va a ser una fase donde haya presencia de anticuerpos de forma sostenida. Pero no nos tenemos que olvidar que también en esta fase tenemos los métodos directos, porque si bien el pico máximo de parasitemia se da en la fase aguda, en la fase crónica también tengo liberación de parásitos en sangre, con picos también, que ustedes acá lo ven diagramados en rojo, son picos menores, pero aún así tengo parasitemia en la fase crónica, por lo cual también puedo utilizar los métodos directos para el diagnóstico de Chagas en la fase crónica y no solo los métodos indirectos. Y esto es un poco para que ustedes vean y tengan alguna noción de cómo es la situación vectorial en Argentina hoy. Hoy Buenos Aires no tiene riesgo de transmisión vectorial, pero van a ver que muchas provincias están en riesgo de transmisión vectorial. Y a su vez ven en el otro gráfico cómo año a año van cambiando las áreas con transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi, por lo cual es sumamente importante mantener una vigilancia activa para saber dónde tenemos riesgo de transmisión vectorial de Chagas y dónde hay menos riesgo, y así tomar las medidas de prevención adecuadas. Bueno, y ahora sí, hablando más ya de Chagas congénito, el Chagas congénito actualmente en Argentina es la vía más frecuente de generación de nuevos casos. Es la forma aguda más frecuente en la actualidad. Por ley, toda persona gestante en Argentina debe ser estudiada para enfermedad de Chagas. Se le va a solicitar serologías, o sea, métodos indirectos para Chagas por dos técnicas. em, si se puede, en la primera consulta de control prenatal. Si estas dos técnicas son positivas, o sea, las dos positivas, eso confirma la enfermedad de Chagas y lo que hay que hacer es derivar a esa mujer para un control clínico, un control sobre todo cardiológico para evaluar que no tenga cardiopatía y que ya quede conectada en algún servicio de infectología de adultos para evaluar un eventual tratamiento en el posparto. Acuérdense que durante el embarazo está contraindicada el tratamiento. Y a su vez hay que evaluar a los hijos anteriores si no estuvieran estudiados por serologías. Ahora, si las dos técnicas en la primera consulta, si lo pudimos hacer, son negativas, eso descarta la infección. Algunas recomendaciones, algunos consensos, dicen que si uno vive en un área de alto riesgo de transmisión vertical, que no es nuestro caso actualmente en Buenos Aires,
uno en el tercer trimestre debería solicitar nuevamente dos técnicas. Pero actualmente en la población que solemos ver nosotros, con dos técnicas pedidas durante el embarazo, aunque sea una sola vez, sería suficiente. Y si llega a venir discordante, es decir, una técnica positiva y otra negativa, hay que solicitar una tercera técnica. Por ejemplo, si le hicieron un ELISA, que era positivo, y un IFI, que era negativo, bueno, ahí se pedirá una aglutinación o un HAI y eso nos va como desempatar. Si es positivo, confirma la infección y hacemos todo lo que ya dijimos si tiene infección confirmada, y si es negativo, ya nos descarta la infección. Después es importante que recuerden que hay una ley nacional que habla de que hay que hacerle control a todas las embarazadas, que hay que solicitar las serologías al menos una vez durante el embarazo a todas las embarazadas, y que también nos habla de los recién nacidos y nos dice que todos los recién nacidos de una madre con diagnóstico de Chagas deben ser estudiados. En cuanto a la epidemiología, es muy variable en los distintos países de Latinoamérica. Esto es un metaanálisis que se hizo en el 2020 y una revisión sistemática. Y pueden ver que la prevalencia de enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas en Argentina se estimó en un 9%. En cambio, no sé, en Bolivia era del 29%, o en países como Perú era del 1%. También en este metaanálisis estimaron el riesgo de transmisión vertical en los distintos países. Sabemos que la placenta es una barrera relativamente efectiva para evitar el paso del parásito al feto. De todos modos, el pasaje puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. El riesgo de infección fetal siempre es mayor en la fase aguda de la enfermedad, pero dado que la mayoría de las pacientes tienen Chagas crónico, la mayoría de los casos son hijos de madres con infección crónica. Y en este metaanálisis se estimó que la tasa de transmisión vertical de Chagas congénito en Argentina era bastante alta, era del 7%, cuando los reportes hablan de entre un 2 a un 10% de acuerdo a la región donde estemos. Pero en Argentina se estimó que es de un 7% la tasa de transmisión vertical. Y esto es para que quede el concepto de que la zona de riesgo para la transmisión congénita de Chagas en Argentina es toda la Argentina, es todo el territorio. En toda la Argentina hay riesgo de transmisión congénita de Chagas, y esto se debe también a que las personas infectadas migran desde un área endémica y urbanizan la enfermedad de Chagas y generan también casos autóctonos. Así que toda la Argentina es alto riesgo, hay alto riesgo de transmisión congénita de Chagas, si bien no todas las provincias tienen alto riesgo de transmisión vectorial. Pero acuérdense que acá estamos hablando de la transmisión no vectorial. Ya hace varios años, muchos se plantearon si hay formas de prevenir la transmisión vertical, y ya hace 10 años o más de 10 años que se vienen haciendo distintos trabajos sobre este tema. Yo acá les dejo dos trabajos por si a alguien le interesa leer un poquito más de este tema. El primer trabajo que se publicó en la ITSA, que es un trabajo español con una N un poquito más grande. Y el segundo trabajo, que es un trabajo, está en inglés, pero es un trabajo nacional del Hospital Gutiérrez, con una N un poquito más chiquita. Y así hay muchos trabajos que hablan de si hay formas de prevenir la transmisión vertical. Em, Estos dos trabajos y otros trabajos plantean que hay una relación estadísticamente significativa entre el tratamiento de la gestante y la prevención del Chagas congénito.
Y a partir de estos trabajos y de muchos otros, cambia la normativa. ¿Y qué dice la normativa vigente? La normativa vigente, que sería el consenso del Ministerio de Nación, que la última edición fue del 2018, ya ahí pone a las personas con capacidad de gestar no embarazadas las clasifica dentro de las que hay que tratar para enfermedad de Chagas. Así como nosotros sabíamos que lo teníamos ya en el consenso anterior, que a todos los niños menores de 19 años había que tratarlos para enfermedad de Chagas. Si uno hacía el diagnóstico, se suman las personas con capacidad de gestar no embarazadas que hay que darles tratamiento. Y esto tiene que ver con todos esos trabajos que yo les contaba que vieron esta relación entre tratarlas para luego disminuir la posibilidad de transmisión vertical a sus futuros hijos si los tuvieran. En cuanto a la clínica del Chagas congénito, el 90% de los pacientes van a ser asintomáticos. De aquellos pacientes que sean sintomáticos, los síntomas más frecuentes van a ser síntomas bien inespecíficos y bien parecidos a los de otras TORCH, es decir, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, bajo peso, anemia, y después va a haber síntomas aún menos frecuentes, que son la hepatitis neonatal, la miocarditis, los edemas, los exantemas o la fiebre. Pero recuerden que el 90% de los chicos que nacen con Chagas congénitos son asintomáticos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de Chagas congénito? Todo recién nacido de persona gestante con una infección confirmada, ya dijimos que va a haber que estudiarlo. Lo primero que le vamos a hacer al recién nacido van a ser métodos parasitológicos, ya sea PCR o microhematocrito, depende de nuestra disponibilidad. La PCR actualmente se considera la técnica diagnóstica de elección, que se puede realizar entre las 24 horas de vida y los 10 meses de edad. Si no tenemos disponible la PCR y se utiliza el microhematocrito, también se puede utilizar hasta los 10 meses, pero la sensibilidad disminuye mucho después de los 3 meses de vida. Entonces se sugiere realizarlo antes del alta neonatal o lo más cercano al nacimiento posible y no perder la oportunidad. Así que la idea es que el recién nacido se haga algún método parasitológico, de tener disponible la PCR sería de elección, sino un micrométodo como el micromatocrito que se hace en muchos centros. Si alguno de esos dos, cualquier método parasitológico que hayamos utilizado, viene positivo, ya confirma la infección. Esto para que les quede claro, no hace falta confirmarlo con otra parasitemia, otra PCR o serologías, o sea, ya si tenemos un método parasitológico positivo, ya nos confirma la infección y debemos iniciar el tratamiento. Ahora, si la parasitemia es negativa, es importante que nos acordemos que hay que pedirle las serologías a partir de los 10 meses de vida. Van a ver que en distintos consensos anteriores, a veces la serología se los pedía a los 8 o 9 meses. En el último consenso del ministerio, la serología, la recomendación es pedirla a los 10 meses de vida. Esto tiene que ver porque fueron cambiando las sensibilidades de las técnicas diagnósticas, entonces como son más sensibles, ya no se pide tanto a los 8 meses, sino a partir de los 10 meses. Entonces a los 10 meses, a ese chico que tenemos el método parasitológico negativo, le vamos a pedir serología. Se le vamos a pedir serología única vez, pero acuérdense que es por 2 técnicas. Y lo mismo, si la serología por 2 técnicas viene positiva, confirma la infección e inicio el tratamiento. Si las serologías vienen negativas, me descarta el diagnóstico de Chagas congénito, ya le digo a la mamá, al papá, que el nene no tiene Chagas congénito y le puedo dar el alta. Después una pequeña aclaración en cuanto a la cantidad de parasitemias que se solicitan. En el algoritmo y en las guías, al menos hay que pedirle una antes de los 10 meses,
pero van a ver que en distintos centros, como la sensibilidad es variable de estos métodos, se les pide más. En general, por ejemplo, en nuestro hospital se le pide 2, en la maternidad sarda se le pide 2, pero en otros hospitales hasta le piden 3 parasitemias. Pero sepan que, bueno, la teoría dice que al menos antes de los 10 meses hay que pedirle un método parasitológico y de este, si es negativo, después de los 10 meses hay que pedirle las serologías. Bueno, y esta filmina es un poco para hablar de la importancia de la PCR en el diagnóstico de Chagas. Quizás si ustedes habían leído consensos más viejos de 2021, la PCR ya empezaba a aparecer, pero empezaba a aparecer como más coadyuvante o todavía estaba en estudio o no estaba validado en pediatría. Pero en 2021 hubo una jornada, se realizó una jornada para la investigación y para, para realizar de nuevo recomendaciones para el tratamiento de Trypanosoma cruzi. Y allí los diferentes investigadores y efectores de salud presentaron distinta evidencia científica recolectada de los últimos años en la que se aplicó la PCR en tiempo real en paralelo con los algoritmos convencionales que veníamos utilizando. Y los resultados de, de estos estudios obtuvieron que la PCR tenía una sensibilidad promedio de 93% y una especificidad promedio del 99%. Es decir, que les digo que la PCR para el diagnóstico de Chagas tenía mejor sensibilidad y especificidad. A partir de esto, de este análisis de la evidencia, se consensuó la utilización de la PCR en el diagnóstico de infección vertical para Trypanosoma cruzi. Siempre obvio con la implementación de una red de laboratorios de referencia, teniendo en cuenta que tendría mayor sensibilidad y mayor especificidad y permitiría el diagnóstico y tratamiento más temprano. En nuestro hospital, a partir de el año pasado ya tenemos disponible para hacer PCR para el diagnóstico de Chagas en el caso de que lo necesitemos. ¿Y por qué también es tan importante encontrar un método que tenga mayor sensibilidad y especificidad y que nos permita el diagnóstico rápido? Porque la realidad es que la gran mayoría de los pacientes se pierden y hay muy pocos pacientes que terminan siendo ya sea casos confirmados o casos descartados. Así que la PCR vendría a ayudarnos un poco si mejorara la sensibilidad y especificidad. Pero no nos tenemos que olvidar que aquel paciente que tiene un método parasitológico negativo, ya sea por PCR o por micromatocrito o tal vez o algún otro micrométodo, hay que solicitarle las serologías a los 10 meses de vida. Y miren cómo estamos. Esto es el último reporte que se publicó en 2022, que nos muestra los años 2019, 2020 y 2021. Fíjense que en 2021, de todos los niños con sospecha de Chagas congénito, es decir, todos esos niños que han nacido de madres con diagnóstico de Chagas, solo 166 pacientes fueron casos descartados, 73 se confirmaron, pero 1017 pacientes perdimos el seguimiento. O sea, no pudimos decir si tienen Chagas congénito o si descartamos el Chagas congénito. Es decir, que perdimos el seguimiento, o sea, a nivel nacional, de 81% de los pacientes. Esto para que vean la importancia que tiene que cuando estén en el consultorio, cuando hagan un control de salud, pregunten a las madres o revisen sus serologías, por más que el paciente tenga 10 meses, 12 meses, 15 meses, porque puede ser que la madre sea, o preguntarle si tiene Chagas, porque es una enfermedad bastante frecuente. Vimos que la prevalencia en Argentina es del 9% de las mujeres embarazadas. Em, entonces, preguntarle si tiene Chagas, si le hicieron el diagnóstico de Chagas o no. em, y si su hijo fue estudiado.
porque hay un 81% de los pacientes que se pierden y nunca se llegan a hacer las serologías. Y sabemos que la eficacia, que ahora vamos a hablar un poco del tratamiento, la eficacia del tratamiento es cercana al 99% cuando se da antes del año de vida. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico precoz o el diagnóstico dentro del año de vida de estos pacientes y no que aparezcan después a los 5, 6, 10 años, donde obviamente les vamos a ofrecer un tratamiento, pero la probabilidad de curación disminuye a partir del año exponencialmente. Bueno, y en cuanto al tratamiento, lo que decíamos, hoy todas las guías y todas las recomendaciones, o sea, todas las guías y recomendaciones actuales coinciden en indicar tratamiento a los niños y niñas y adolescentes con Chagas. Todos coinciden que hay que tratarlo lo más precozmente posible y esto tiene que ver con dos motivos. Por un lado, presentan menos efectos adversos, toleran mejor la medicación y por otro lado van a tener mejor respuesta terapéutica. El tratamiento lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con una droga tripanocida, ya sea las dos que disponemos es Bensnidazol y Nifurtimox. En general, ahora en el hospital estamos teniendo Bensnidazol los últimos años. En el caso de necesitar, solicitamos Nifurtimox, pero en general en farmacia siempre hay Bensnidazol. Acá están las dosis y las dosis máximas. Siempre es importante que lo tengan. Y hay distintos tipos de presentaciones y obviamente hay en algunos lugares, sobre todo en algunas neos, que también se hacen comprimidos de acuerdo al peso y se fraccionan las medicaciones porque no te alcanza con los comprimidos. La duración del tratamiento, yo acá les puse que es 60 días, que es lo que dice las últimas recomendaciones. Em, Hay muchos trabajos ya, y sobre todo en adultos, que están haciendo tratamientos más acortados y están evaluando la eficacia terapéutica de tratamientos más acortados, sobre todo tratamientos de 30 días. Así que ya hay muchos autores que lo están haciendo, pero la realidad es que hoy las guías, las recomendaciones nacionales nos hablan de 60 días, pero bueno, esto puede ser que dentro de unos años vaya cambiando de acuerdo a estos trabajos. Y los efectos adversos de las drogas, em, del fensidazol, el efecto adverso más frecuente es la dermatitis alérgica, que el paciente presente algún tipo de farmacodermia, después la neuropatía periférica, que tiene, en general se ve más dosis dependiente, y después otro tipo de efectos adversos. Y el nifurtimox da en general anorexia, los chicos no quieren comer, tienen náuseas, vómitos, pérdida de peso, más síntomas gastrointestinales. Recuerden igual que en los niños los efectos adversos son menos frecuentes y a medida que van creciendo quizás la frecuencia aumenta un poco más y en adultos son mucho más frecuentes estos efectos adversos. Pero lo tenemos que tener en cuenta para cuando indicamos la medicación, son algunas de las pautas que les vamos a decir a los cuidadores que estén con esos niños. Este es un trabajo del Guti, del Gutiérrez, que evalúa los efectos adversos que tuvieron los pacientes, en este caso con bensnidazol. Em, y como pueden ver, de todos los pacientes que estuvieron tratados con bensnidazol en ese periodo, el 41% presentaron efectos adversos, pero los pacientes que presentaron efectos adversos en un 77% eran pacientes mayores de 7 años, o sea, acuérdense eso, de a mayor edad, más probabilidades de efectos adversos. La gran mayoría, si ven, el efecto adverso que presentaron fueron manifestaciones en piel, y todos recuperaron ad integrum, eso es importante, o sea, la gran mayoría tuvo manifestaciones en piel y manifestaciones leves en un 80%, y todos, aún los que tuvieron algún curso severo, recuperaron ad integrum. Y este trabajo que evalúa los efectos adversos del Nifurtimox
El porcentaje de pacientes en este caso que tuvo efectos adversos fue menor, fue casi el 30%, y en este caso sí no hubo diferencias de aparición según edad. Y sí, el efecto adverso más frecuente en casi la mitad de los pacientes que presentaron efectos adversos fueron los nutricionales, ya sea descenso de peso o hiporexia. Y después, irritabilidad o síntomas digestivos. La gran mayoría, como pasaba con el benzimidazol, fueron síntomas leves igual, y todos ellos, ya sea los que tuvieron cuadros leves, moderados o severos, el 100% recuperó ad integrum sin ningún tipo de secuelas. ¿Y qué vamos a hacer de monitoreo del tratamiento? Bueno, el examen físico va a ser en todas las consultas. Le vamos a pedir un laboratorio con hemograma, función renal y hepática antes de iniciar el tratamiento, intratratamiento y posttratamiento. O sea, mínimo vamos a tener 3 laboratorios. Si aparecen eventos adversos, va a depender si son leves o moderados a severos. Si son moderados a severos, se interrumpe la droga hasta la resolución clínica, y se evalúa derrotar la nueva droga y se reporta el evento. Y en el caso de que sean eventos adversos leves, tratamos de hacer tratamientos sintomáticos sin suspender la droga, pero con un monitoreo estricto cada 24 o 48 horas hasta la resolución y con muchas pautas de alarma. Si no podemos hacer el monitoreo em, y el control clínico estricto, bueno, en ese caso a veces suspendemos, damos tratamiento sintomático, obvio, em, y con la resolución de la clínica vemos de reincorporar la droga. Y en caso de que vuelva a persistir o recurra el evento adverso, ahí nos planteamos rotar. Entonces, previo al tratamiento, vamos a hacer examen físico completo del paciente, lo vamos a pesar y vamos a necesitar un laboratorio con un hemograma y con una función hepática y renal. Em, Teniendo todo eso dentro de parámetros normales, iniciamos el tratamiento. A los 7 días citamos al paciente en consultorio. No le solicitamos en ese momento laboratorio, sí, obviamente lo revisamos todo, enfocamos mucho en los efectos adversos, obviamente que igual les vamos a dar muchas pautas de alarma a los padres. No esperar al día 7, ¿no? Que consulten si aparece algo antes. Pero siempre a la semana lo vemos por consultorio. Y a los 15 días lo volvemos a citar al paciente y ahí ya le pedimos que venga con un laboratorio, que ese laboratorio es lo mismo. Le pedimos un hemograma, función renal y función hepática y lo revisamos entero. Si el paciente inició tratamiento con una parasitemia positiva, ya sea por micromatocrito o PCR, al día 15 le solicitamos una nueva parasitemia. Y esto es para ver que haya negativizado, porque de estar tomando bien el tratamiento debiera ya al día 15 haber negativizado la parasitemia. Si nos llega a venir positiva, lo primero que se piensa y lo más frecuente, porque la verdad es que no hay reportado mucha resistencia a drogas, es que no esté tomando bien la medicación. Entonces, vemos bien la dosis, cuánto está recibiendo, si verdaderamente lo está tomando, si es que al día 15 sigue persistente la parasitemia, pero no es lo más frecuente. Y en el caso de que en el día 15 esté todo bien, tanto el examen físico como el laboratorio, lo vemos al paciente ya al finalizar el tratamiento y ahí en general nosotros también le volvemos a pedir un laboratorio. Esto depende de los autores. Bueno, sabemos que el criterio actual de respuesta terapéutica es la disminución de los títulos serológicos y la negativización de lo que es la serología convencional. O sea, tener IgG para Chagas, en nuestro caso que pedimos por 2 métodos, negativos. Eso sería el criterio actual de respuesta terapéutica. Em, Falla terapéutica, o el concepto de falla, decir, bueno, falló el tratamiento. La falla terapéutica solo se puede demostrar con la detección del parásito en sangre. Em,
y sabemos que la negativización de la serología es más precoz cuanto menor es el tiempo de evolución de la infección. Por eso repito la importancia del tratamiento precoz. Para tener un tratamiento precoz tenemos que tener un diagnóstico precoz. Entonces, ¿cómo va a ser el seguimiento post-tratamiento? La recomendación em, es realizar pruebas serológicas que detecten IgG justamente para controlar la eficacia del tratamiento cuando finalizamos el tratamiento y luego a los 6 meses, 12 meses, 24 meses y 48 meses. Y nosotros la realidad es que lo seguimos después anualmente hasta tener constatado la negativización de la serología. Bueno, y algunas conclusiones o algunos como puntos para que nos llevemos para finalizar. Sabemos que hoy la vía de transmisión congénita es la vía de transmisión de Chagas más frecuente en nuestro país, que el tratamiento de a la mujer en edad fértil preveniría la infección congénita, que es obligatorio el estudio y seguimiento de todo recién nacido de hijo de madre con Chagas crónico hasta el año de vida, que esto no contraindica la lactancia, que el diagnóstico de Chagas crónico en una embarazada obliga también a estudiar a toda su descendencia, que el Chagas en niños y niñas se cura, aunque según la edad de el paciente al inicio del tratamiento, la serología puede persistir positiva durante años o de por vida. Y que ambas drogas disponibles que tenemos son seguras y tienen similar perfil de eficacia. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Les dejo mi mail y el mail del servicio por cualquier duda o consulta que tengan. Lo mismo nos vamos a estar encontrando para hacer un taller de casos clínicos y ver las dudas que han quedado cuando finalicemos todas las clases de Torch que doy yo y dan otras compañeras. Hola, mi nombre es Florencia, soy actualmente médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital Elizalde y en esta oportunidad les voy a hablar de sífilis congénita. Bueno, a modo de introducción, la sífilis es una infección bacteriana producida por el Treponema pallidum, que es un tipo de espiroqueta, es un género bacteriano, y en términos globales, la sífilis es una infección que cursa de manera sistémica, es curable, hay tratamiento y se cura, y es exclusiva del ser humano. En relación a la transmisión, las vías de transmisión son la vía sexual, que es la que observamos más frecuentemente en la población adulta, y la transmisión congénita y perinatal, que es la que a nosotros nos convoca en esta charla y es la que observamos más frecuentemente en la población pediátrica. En cuanto a la epidemiología de la población general, estos son datos del boletín epidemiológico, del último boletín epidemiológico que se publicó en el año 2022. Y lo que se observa es desde el año 2010 un aumento en la tasa de incidencia de manera sostenida, ¿no? En el gráfico de la izquierda lo que se puede observar es cómo aumenta la incidencia de sífilis en población general con un pico epidemiológico en el año 2019 y una posterior caída hacia el año 2020, que esto lo más probable y lo que asumimos es que es secundario al aislamiento preventivo y obligatorio que se sucedió durante la pandemia del COVID-19 y que alejó un poco a la población del sistema sanitario, ¿no? Pero después a partir del 2020 volvemos a observar una curva ascendente, que es lo que vemos habitualmente en nuestra consulta diaria. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es la distribución eh, según rango etario y se los traigo para que vean que, bueno, dentro de la población general, el grupo con mayor prevalencia de sífilis es el grupo etario donde se encuentran las personas en edad fértil, ¿no? Y esto repercute directamente en nuestros pacientes.
En relación a la epidemiología en las personas gestantes, que es lo que nos importa, la prevalencia en personas gestantes en las pruebas de tamizaje, que es lo que se ve en el gráfico de arriba, fue para el año 2021 de 5.8%. Y en el gráfico de abajo vemos lo mismo, pero representado por grupo etario, donde volvemos a ver que el grupo etario donde se encuentran las personas en edad fértil tienen el mayor rango de prevalencia. Clínicamente y en términos generales podemos dividir a la sífilis en dos periodos, sífilis temprana y sífilis tardía. Esta división la hacemos a partir del momento de contagio. Aquella sífilis que ocurre dentro del primer año, desde el momento de la adquisición de la infección, va a ser sífilis temprana. Y a partir del año en adelante va a ser sífilis tardía. La sífilis temprana a su vez se divide en tres periodos: la sífilis primaria, que es la primoinfección justamente, y que se va a caracterizar por la presencia del chancro sifilítico y una adenopatia satélite acompañante. El periodo de incubación tiene un promedio de 3 semanas, pero digamos con un rango de 10 a 90 días, y lo que sucede muchas veces es que esta primoinfección pasa desapercibida, la persona gestante no detecta la presencia del chancro y no percibe nunca, digamos, que presentó esta sintomatología. Después de la sífilis primaria, con un rango de 2 a 8 semanas desde la aparición del chancro, se produce lo que denominamos la sífilis secundaria, que es el resultado de la diseminación hemática del treponema pallidum a los tejidos ectodérmicos. Acá se pueden producir síntomas más de características sistémicas, y sin tratamiento el 60% de los pacientes que se encuentran en este periodo de la infección van a resolver su infección. Posteriormente se va a producir un periodo de latencia de duración variable, puede durar de 2, 4 años hasta 10 años o más, donde los pacientes no van a presentar ningún síntoma. Y en este periodo la detección de la sífilis se lleva a cabo solo a través de pruebas de laboratorio. Pero durante este periodo es importante saber que hay recidivas, hay pequeños aumentos de la carga bacteriana y por lo tanto hay posibilidad de contagio. La sífilis se puede contagiar en cualquier periodo de la infección. Después del año de adquisición pasamos a la sífilis tardía, que va a estar, digamos, caracterizada por el periodo latente temprano, latente de duración desconocida y la sífilis terciaria, donde se van a ya presentar los síntomas que tienen que ver más con la respuesta inmunológica y las cicatrices que quedan de la infección por el treponema pallidum. Este periodo de sífilis terciaria se va a observar en el 30% de los pacientes, que son aquellos que no resolvieron su infección durante el periodo temprano de la enfermedad. Por supuesto que nosotros nos encontramos en un inconveniente, porque cuando llega la persona gestante a la consulta y se detecta a través de una prueba de laboratorio sífilis, no sabemos, en general no sabemos cuánto tiempo de evolución lleva la enfermedad. Entonces nosotros siempre lo terminamos catalogando, a no ser que la paciente presente algún síntoma característico, por ejemplo un chancro, que nos va a evidenciar que se trata de una sífilis primaria, o algún síntoma cutáneo o en mucosas que nos va a evidenciar que presenta una sífilis secundaria. Lo más probable es que no tenga ningún síntoma y no podamos determinar cuál es el tiempo de evolución de esta infección. Entonces, generalmente catalogamos a esas personas que se encuentran en gestación dentro del periodo latente de duración desconocida. No sabemos si la infección tiene menos de un año o más de un año de evolución. Y esto es importante porque va a diferir en el tratamiento que yo le puedo ofrecer a esa persona embarazada. En relación al diagnóstico para sífilis, tenemos métodos directos o métodos indirectos. Como en la mayoría de las infecciones, los métodos directos van a consistir en la observación directa o la detección directa del microorganismo en lesiones mucocutáneas a través de la microscopía de campo oscuro o de la realización de una inmunofluorescencia
directa del material biológico que estemos estudiando. Y los métodos indirectos son los más conocidos y más difundidos para nosotros, que son las pruebas inmunológicas, treponémicas y no treponémicas. En relación a los métodos indirectos, las pruebas no treponémicas, la más difundida y la más conocida es la BDRL, que detecta anticuerpos anticardiolipinas de tipo IgM e IgG. Es una prueba que tiene alta sensibilidad, pero hay que tener en cuenta que tiene un periodo de positivización posterior a las 3 a 5 semanas desde el primer contacto con la sífilis. Este es un dato que vamos a tener que tener en cuenta en aquellas personas gestantes que podamos llegar a sospechar que tienen sífilis, pero de reciente, pero que la infección sea muy reciente. Esta prueba es la única que puede hacerse en líquido cefalorraquídeo y puede presentar falsos positivos y falsos negativos. En un porcentaje pequeño de la población se pueden presentar falsos positivos de BDRL. Habitualmente los vamos a ver como títulos bajos de BDRL, menores a 1 en 4, y se puede producir en el embarazo, por ejemplo, durante alguna infección viral o por enfermedades autoinmunes. Y los falsos negativos se pueden producir, bueno, si uno está midiendo la BDRL muy tempranito, cerca del primer contacto, como les mencionaba previamente, tarda 3 a 5 semanas en positivizarse, así que ahí podemos tener un falso negativo. También podemos tener un falso negativo durante los periodos de latencia tardía o en la sífilis terciaria, donde los títulos de BDRL descienden paulatinamente hasta volverse indetectables, pero puede haber periodos de recidiva y por lo tanto contagio, independientemente de que los títulos sean no detectables en el momento en el que yo le estoy haciendo la titulación al paciente, o también en aquellos pacientes que tienen títulos muy altos de BDRL en esos primeros periodos de la enfermedad, sobre todo en la sífilis secundaria, donde los títulos de BDRL llegan a su pico máximo. Cuando estos títulos son muy altos, la titulación puede dar negativa por la reacción de Prosona, con lo cual si uno tiene una alta sospecha de sífilis, ya sea por hallazgos clínicos o por exposición reciente, debe repetir la prueba no treponémica en 2 a 4 semanas. ¿Qué es importante de la BDRL? La tenemos que solicitar siempre cuantitativa porque son los títulos los que nos van a ser útiles para el monitoreo de la enfermedad, tanto para evaluar respuesta terapéutica, así como también para detectar a aquellas personas que pueden llegar a tener un nuevo contacto y una nueva infección. Entonces lo que esperamos es que los títulos bajen luego de un tratamiento efectivo y que aumenten ante una infección activa no tratada o una reinfección. ¿A qué denominamos diferencia significativa entre dos pruebas de BDRL secuenciales? Bueno, una diferencia mayor o igual a 4 títulos o mayor o igual a 2 diluciones. Por ejemplo, les puse un ejemplo acá en la diapositiva. Por ejemplo, que pase de 1 en 16 a 1 en 4 para una efectiva respuesta al tratamiento, o que pase de 1 en 8 a 1 en 32 para una infección activa continua o una reinfección. Pero estas son las diferencias que nos van a resultar significativas. Si uno observa una diferencia solamente de una dilución entre dos pruebas consecutivas, eso no nos representa una diferencia significativa, no podemos sacar ninguna conclusión ni podemos hacer ninguna interpretación de este resultado y hay que volver a solicitarle una nueva prueba no treponémica para poder diferenciar si se trata de una diferencia significativa o no. Y en relación a los métodos indirectos, pruebas treponémicas, estas son pruebas que detectan específicamente anticuerpos contra Treponema pallidum. Recordar siempre que todas las pruebas no treponémicas, como por ejemplo la BDRL, deben ser confirmadas con una prueba treponémica. Esto habitualmente los laboratorios lo hacen automáticamente, de hecho el laboratorio de nuestro hospital lo hace automáticamente. Son pruebas que tienen alta especificidad, por supuesto, porque son anticuerpos específicos contra Treponema pallidum. Y si ustedes observan lo que puse en la diapositiva, son pruebas que positivizan un poco antes que la BDRL. Ya entre los 6 y los 14 días
posteriores a la aparición del chancro suelen detectarse estos anticuerpos específicos contra Treponema pallidum. Y otra característica importante de estas pruebas es que permanecen positivas toda la vida, independientemente del tratamiento, con lo cual una prueba treponémica aislada sola no nos permite a nosotros diferenciar entre una infección activa o una infección tratada. En este gráfico lo que observamos son las curvas de cómo evolucionan y cuál es la cinética de estos anticuerpos, tanto de las pruebas treponémicas como de las no treponémicas, que es un poco lo que les estuve mencionando antes. Las pruebas treponémicas suelen positivizar un poquitito antes que las no treponémicas, tienen una curva de ascenso similar, con un pico durante el periodo de sífilis secundaria, un periodo donde se mantienen los títulos bastante estables y ya para el periodo de latencia temprana comienzan a descender los títulos. De la BDRL, incluso en periodos muy tardíos de la enfermedad, pueden volverse indetectables, y las pruebas treponémicas, como les mencionaba antes, permanecen positivas toda la vida. En este gráfico se observa la cinética con información similar a la que les puse en el gráfico anterior. Acá lo único que les muestro es la diferencia entre las curvas en aquellas sífilis tratadas y no tratadas. Esta es la curva de BDRL, vemos cómo cuando se trata la sífilis descienden abruptamente los títulos, en cambio cuando la sífilis no es tratada hay un descenso, pero es menos importante que el descenso de la BDRL cuando se trata la sífilis. Y en cambio las pruebas treponémicas permanecen positivas independientemente del tratamiento, con valores que no varían mucho. ¿Cómo se hace el diagnóstico en las personas gestantes? Bueno, como mencionábamos antes, lo vamos a hacer con métodos indirectos, ¿sí? Que pueden ser tanto partir de pruebas no treponémicas como la BDRL o partir de pruebas treponémicas como por ejemplo los FTAPS. Si partimos de las pruebas no treponémicas, si lo primero que le pedimos a la persona gestante es una BDRL y esta es positiva, como les mencioné antes, siempre hay que confirmarlo con una prueba treponémica. Mientras tanto, yo le voy a iniciar tratamiento a esa persona gestante y le voy a pedir las pruebas treponémicas. Si la prueba treponémica es positiva, confirmo el diagnóstico de sífilis activa, completo el tratamiento y controlo posteriormente para ver que haya un adecuado descenso de la BDRL si esa persona respondió correctamente al tratamiento. Si la prueba treponémica es negativa, tenemos que considerar un falso positivo de BDRL, ¿sí? Como les mencionaba previamente, por ejemplo, el embarazo es un estadio donde puede haber un falso positivo de BDRL simplemente por la situación inmunológica de la mujer o de la persona durante la gestación. Entonces hay que considerar que puede ser un falso positivo de la BDRL, obviamente teniendo en cuenta el valor de esos títulos, ¿no? Si son títulos muy altos, habrá que repetirle la prueba treponémica. Si en cambio la BDRL que le pedimos al inicio es negativo, yo ya tengo automáticamente descartada la sífilis. Ahora bien, si yo tengo en este momento, acá, con una BDRL negativa, una alta sospecha clínica de que la mujer se puede tener sífilis, o la mujer tiene un contacto reciente con una persona con diagnóstico de sífilis, yo tengo que dejar pasar ese periodo en el cual la BDRL es indetectable y le tengo que repetir la prueba no treponémica a las 2 a 4 semanas para efectivamente confirmar si esta persona se contagió o no. Mientras tanto, le puedo ir iniciando el tratamiento si la sospecha es muy alta y le puedo ir pidiendo la prueba treponémica. Pero solo si tengo una sospecha alta de sífilis primaria reciente, tengo que tener en cuenta que tendría que repetirle la prueba no treponémica. Si en cambio yo parto de la prueba treponémica y la prueba treponémica es positiva, voy a pedirle una prueba no treponémica para valorar, estadificar, digamos, esa sífilis, porque recordemos que la prueba treponémica puede ser positiva toda la vida, tanto si la persona tiene una infección activa como si tiene una infección pasada tratada. Entonces le tengo que pedir una prueba no treponémica.
Si la prueba no treponémica es positiva, confirmo sífilis, inicio o completo el tratamiento. Si la prueba no treponémica es negativa, tengo que repetir prueba treponémica por un método distinto, ¿sí? Si esa prueba treponémica por método distinto es positiva, puedo llegar a confirmar la sífilis si tengo una sospecha alta y ahí le completo el inicio del tratamiento. Si en cambio la prueba treponémica, que les repito, es negativa, descarto la sífilis. Este algoritmo que parte de la prueba treponémica lo que hace es ampliar, digamos, la capacidad de detección, porque detecto más rápidamente a aquellas mujeres con sífilis primaria reciente y me permite sospechar más fácilmente que puedan llegar a tener una infección reciente y que yo no esté detectando a través de la prueba no treponémica inicial. Si la prueba treponémica de inicio es negativa, descarto la sífilis, a no ser que tenga una sospecha alta de infección reciente y que voy a tener que repetirle la prueba treponémica, pedirle una prueba no treponémica en 2 a 4 semanas e iniciarle el tratamiento. De esta manera es como se estudia a la persona gestante. Esto afortunadamente no es lo que tenemos que hacer nosotros, pero es importante saberlo para poder interpretarlo cuando a nosotros nos llega un chico, hijo de una persona que tuvo sífilis durante la gestación, para ver si esa persona fue adecuadamente estudiada y posteriormente si fue adecuadamente tratada o no. ¿Cómo es el tratamiento de la gestante? El tratamiento de la gestante es igual que en la población general. No difiere el tratamiento porque la mujer esté embarazada. Métodos indirectos. Lo que tenemos que determinar nosotros acá, si podemos, es no treponémicas como la BRL o partir de pruebas treponémicas, muchas veces es imposible porque no sabemos cuál es el tiempo de evolución de esa infección y lo más frecuente. Lo primero que le pedimos a la persona cuál es el tiempo de evolución de la infección, entonces vamos a categorizar a esa persona siempre dentro de latente de duración desconocida y es por eso que le hacemos. Mientras tanto, yo le voy a iniciar tratamiento a esa persona. El único tratamiento recomendado durante la gestación es la utilización de la penicilina benzatínica. Si la sífilis es temprana, uno puede determinar que está en el tratamiento y controla posteriormente para ver que haya una el tratamiento así como sucede con la población